eliminar ¿qué? Van a sintetizar ¿qué? Interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos. ¿Lo ven? Entonces, ¿esto qué acción tiene? Lo que van a provocar es una vasodilatación de todo el organismo, de todos los vasos. Vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué nos va a producir? Un aumento en la permeabilidad vascular. Es decir, todo el líquido que está en el intravascular se va a ir al tercer espacio. Entonces va a haber poco líquido. ¿Me ven? Al haber poco líquido, ¿qué va a producir? Una disminución de la perfusión tisular. Las células van a estar poco perfundidas y además va a haber un poco de oxígeno. ¿Lo ven? Entonces, ese es el mecanismo y la fisiopatología en sí de la causa de las lesiones de los órganos dianos. Por ejemplo, entonces, antes del ejemplo, ¿no? Entonces, la sepsis lo que produce es una lesión endotelial. Lesión de las células endoteliales, ¿no? Es la capa que recubre al vaso, la capa más interna, ¿no? Que recubre al vaso. Entonces va a haber una lesión a esto. O sea, que si hay una lesión a ese nivel, ¿qué va a haber? Adhesión plaquetaria. Las plaquetas. Se va a formar un trombo. ¿Lo ven? Al formarse un trombo, el trombo no solo va a estar compuesto de plaquetas, todo eso, sino que también se va a formar de bacterias. Va a tratar de contener a las bacterias. ¿Ya? Entonces, a ese nivel, al formarse los trombos, se puede causar una diseminación intravascular. Puede ser localizada o diseminada. Esa es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada de los pacientes con sepsis de una infección ya avanzada. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a ver las alteraciones, otro tipo de alteraciones también. Entonces vamos a ver con la parte renal. En la parte renal, lo mismo, la fisiopatología, hay disminución del flujo sanguíneo, disminución del aporte de oxígeno y una lesión celular. Por ende, el riñón no va a poder trabajar y no va a cumplir con sus funciones adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Un aumento en la urea y un aumento en la creatinina. Ambos se denominan azoados. ¿No ven? Entonces, va a haber un aumento en los azoados. ¿Y esto qué va a producir? Alteraciones metabólicas en todo el organismo. ¿No ven? Hasta puede producir una encefalopatía por causa metabólica por causa de los azoados. ¿Entienden? Entonces, esa es la causa de la insuficiencia renal. ¿Ya? El aporte de oxígeno disminuido, un flujo sanguíneo inadecuado. Lo mismo pasa, a ver, además que hay una alteración renal, es una lesión renal, ¿no? Ya lo tenemos consolidado, por así decirlo. Entonces, ¿qué se excreta por la parte renal aparte de la urea y la creatinina? Electrolitos, ¿no? Para hacer un balance homeostático adecuado. Entonces, el electrolito que más se va a alterar es el potasio. Si no se excreta de forma adecuada, va a haber un aumento en el potasio. ¿Lo ven? Sí. Ya, ahí lo dejamos. Luego está la parte hepática. Lo mismo, flujo insuficiente, aporte de oxígeno insuficiente, lesión del hepatocito. Al haber lesión del hepatocito puede haber alteración en la expresión de bilirrubinas. ¿No ven? Y esa es la pregunta de su cuestionario. ¿Qué bilirrubina se afecta más en una sepsis? ¿O cuál está elevada? La indirecta. La indirecta, ¿no ves? Porque la directa son por procesos obstructivos hepáticos. ¿No ves? Bien. Pues va a haber alteración de las transaminasas, etc. ¿No ves? Ahora, otra cosa importante en la sepsis es una lesión hepatorrenal. Si es que ambas están alteradas. Entonces lo que van a hacer es el amonio, que no se va a eliminar de forma adecuada y tampoco se va a sintetizar o se va a convertir en amoníaco en el hígado de forma adecuada. Entonces también el amoníaco traspasa la barrera hematoencefálica. Entonces va a producir una encefalopatía hepática también. Una encefalopatía hepática o metabólica. Hepática también se considera. ¿Ya? Imagínense lo que causa una sepsis, ¿no? Ahora, en la parte cardiopulmonar,
Ya hemos dicho que va a haber una vasodilatación, aumento de la permeabilidad, disminución en el líquido intravascular. ¿Lo ves? Va a haber disminución del líquido intravascular y por ende, ¿qué va a hacer el corazón? El corazón taquicardia y el pulmón taquicárdico, ¿no ves? Se va a tomar taquicárdico. ¿Por qué? Porque va a querer que haya riego sanguíneo en los órganos vitales o en los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? páncreas. Más que todo el sistema nervioso. Entonces, para poder contrarrestar ese flujo disminuido, lo que va a hacer la parte periférica va a haber una vasoconstricción secundaria. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Lo ves? Sí. Una vasoconstricción. Por eso tu paciente con una sepsis va a venir con cianosis distal periférica. ¿Ya? Entonces, esa es la fisiopatología de la sepsis. ¿Ya? Esa es la fisiopatología. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra falla va a haber? Hemática. Ya hemos dicho, la falla hemática se va a producir cuando hay una trombocitopenia menor a 100.000. Ya hemos dicho que va a haber formación de trombos. Va a haber formación de trombos a tal punto que ya no haya reserva y por eso la plaquetopenia de 100.000. Ya por eso los laboratorios van a estar alterados, va a haber una plaquetopenia de 100.000, que es una sepsis. ¿Ya? Ahora, antes de diagnosticar una sepsis, tienes que saber diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Antes, porque primero se da el síndrome de respuesta y después lo que ya hemos visto, la sepsis. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los criterios para un SIRS? Puede estar en la temperatura alta, puede estar en la temperatura baja, puede tener taquicardia, puede tener taquiapnea, puede tener leucopenia o leucocitosis. Bien. Eso, claro. Muy bien, bienísimo, súper. Cualquiera de esos dos criterios ya se considera SIRS. Cualquiera de esos dos que dijo su compañera. Ya la temperatura mayor a 38 o una hipotermia menor a 32. Ya, 36, perdón. Ya una frecuencia respiratoria mayor a 20, frecuencia cardíaca mayor a 90 y los leucos, unos 12.000 de leucocitosis o una leucopenia de 4.000, ¿no? Entonces, si ya tienes, por ejemplo, este paciente de 21 años de edad ingresó por la emergencia con 6 días de evolución, imagínense, 6 días de evolución, dolor, náuseas, vómitos, fiebre, asistentes, dolor generalizado. Entonces no tiene antecedentes patológicos, tiene 21 años el paciente varón, ¿no? Primero tienen que ver lo que son los signos vitales. Ya, hiciste la anamnesis, viste los antecedentes del paciente, lo examinaste. Entonces, según a eso ya tienes una sospecha de apendicitis, ¿ya? Según lo que refiere el paciente. Una sospecha solamente, porque se confirma en quirófano. ¿Ya? Entonces, siempre a los familiares hay que decir, se está sospechando de una apendicitis. ¿Ya? Entonces, lo demás es complementario. ¿No? Ya. Entonces, lo más importante es también fijarse en lo que son los signos vitales. Y de acuerdo a eso, vas a saber si tu paciente está en SIRS o no. Entonces, ahorita yo les voy a leer lo que son los signos vitales y me van a decir qué criterios de SIRS tiene. ¿Ya? Ya, la temperatura con el cual ingresó el paciente, está de 36.3. Frecuencia cardíaca de 114. Elevado, ¿no? Él tiene ya un criterio. Presión arterial de 114/74. Elevado. No, disminuido. Normal. Es que recordemos que la diastólica también tiene que estar en 90, es un criterio ya. La diastólica está en 74. ¿No? La sistólica es la 114 y la diastólica es la 74. Ya tiene dos criterios para SIRS. Frecuencia respiratoria mayor a 22. Dijimos mayor a 20, ¿no? Sí. Yo lo digo desde 22. Está ahí, pero ya lo consideramos como positivo, ya tiene tres criterios. Saturación de oxígeno de 96. Está bien, tenemos ya tres criterios de SIRS. ¿Ya? Entonces, este paciente ya
se lo trata como un paciente con sepsis. ¿No ve? Ya se lo trata. Entonces imagínense cuán importante es el examen físico, regional y general. ¿No? Parte del examen físico general están los signos vitales. ¿Ya? Entonces es importante eso, saber eso y saber interpretar. No es nomás, digamos, ver al paciente, tocarlo y después soltar los laboratorios. Hay que fijarse siempre en los signos vitales, ¿ya? Que son esenciales para dirigir el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento del paciente. ¿Qué más? SIRS, en la falla hemática ya vimos SIRS, ¿no? La sepsis. O sea, prácticamente lo resumimos en todo, ¿no? Las consecuencias del SIRS nos llevan a una sepsis. ¿Y un shock séptico cómo se definiría? Un shock séptico. Bueno, primero tiene que ver los criterios del CIS. Bien. Tenemos que ver si hay una sepsis, vamos a ver si es una infección bacteriana, viral, y también tenemos que ver si es una sepsis grave o si entró en shock. Y usualmente, para diferenciar entre sepsis y shock, según yo, es que hay una falla multiorgánica y aparte hay una falla en la presión arterial, en la hipotensión. Y hay secuestro de líquido al lugar afectado. En sí, el secuestro de líquido es en todo el organismo. La vasodilatación es en todo el organismo. ¿En el séptico también? En el séptico es lo mismo. ¿No es en el traumático hemorrágico en todo? ¿Cómo? Porque está O sea, el inicio Ajá. va a ser el mismo, pero la causa es la diferencia. Entonces, o sea, el paciente politraumatizado, el paciente quemado o el paciente sepsis de causa infecciosa tienen el mismo inicio. Hay un patógeno, hay un alérgeno, hay una causa. Entonces siempre va a producir SIRS. ¿Me entienden? O sea, a lo que me voy es que, por ejemplo, la pancreatitis, ¿no es? Es un proceso netamente inflamatorio y hay SIRS, no es infeccioso. O sea, el SIRS no es sinónimo de infección. El SIRS te va a provocar todo lo que ya vimos, las alteraciones que ya vimos. Entonces la vasodilatación va a ser generalizada, puede haber localizada, pero cuando son pequeñas infecciones están bien localizadas, pero cuando es sistémico, ya todo el organismo está comprometido. ¿Ya? Entonces, en las quemaduras lo mismo, va a ser general. Las quemaduras grandes, ¿no? Ya las localizadas no te provocan hasta que te llegue a una falla orgánica. Entonces, como les decía su compañera, el shock la sepsis grave es cuando hay una falla orgánica. Ya vimos la fisiopatología, ¿no? Entonces ya hay que ver los parámetros ahora. Ya vemos el hemático. Si es que hay una plaquetopenia mayor a 100.000, ya se considera falla hemática. Si es que hay una urea mayor a 1.4 o una diuresis, o sea, la orina por hora del paciente que sea de 0,5 ml por kilogramo peso, y hay una lesión renal, si es menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente de 70 kilos, ¿cuánto debería orinar por hora? ¿Hay que calcular? ¿Un litro y medio? No sabemos. O sea, pongan, saquen los teléfonos. O sea, lo mínimo que un paciente debe orinar es 0,5 ml por kilogramo. ¿Lo ven? Entonces, Eso es por hora, ¿no? por hora. Entonces, pongan 0.5 por su peso de ustedes. A ver, vamos a ver de acuerdo a eso. Pero un paciente que, como ejemplo, lo tomamos a pacientes con 70 kilos, ¿lo ven? Ajá. Entonces, por 70 pongan. 35. 35. Entonces, lo mínimo que nuestro paciente tiene que orinar es 35 ml por hora. ¿Ya? Y si ponen por 24, 840. o sea, eso no tiene que orinar, un paciente de 70 kilos no tiene que orinar 870 aproximadamente en 24 horas. Si nos orina menos de eso, entonces es una falla renal o una lesión renal. ¿Ya? Entonces, así es como se saca. Por eso a todos los pacientes que vienen críticos, siempre se les opone
pone sonda Foley para ver un balance hidroelectrolítico y para ver cuánto está eliminando. Lo mismo que ingresa, lo mismo tiene que eliminarse, ¿no ves? Entonces, como no hay una función adecuada en la sepsis, entonces no se elimina y no se excreta de forma adecuada. ¿Ya? Ya vimos la parte renal, la parte hemática, la cardiovascular, ya vimos igual, dijimos que la presión arterial diastólica menor a 90 es una causa de sepsis. Es una falla cardiopulmonar, cardiovascular. Y la parte pulmonar, cuando hay una PAFI menor a 200, ya se considera también distrés respiratorio. Entonces, recordemos que la PAFI, que el distrés respiratorio puede ser desde leve, moderado y severo. ¿No ves? Entonces, un distrés respiratorio o una dificultad respiratoria leve va a tener una PAFI de 300, una moderada de 200 y un distrés respiratorio severo menor a 100. ¿Qué es PAFI? La PAFI es una fórmula que nos indica lo que es la presión arterial de oxígeno que nos da la gasometría y sobre el FiO2. O sea, el FiO2 de nosotros ahorita en ese momento es de 21, es el aire que estamos respirando. Entonces, si tu paciente tiene cánula nasal o lo que, si es que está intubado, ¿no ven? Y si es que está con asistencia ventilatoria mecánica, va a tener un FiO2 más elevado. Y para eso se utiliza una fórmula. Entonces, por ejemplo, te dice, si tu paciente está con cánula, el FiO2 va a ser tanto. Ya están establecidos, solo es cuestión de utilizarlos. ¿Ya? Y lo multiplicas por 100. Entonces, la presión arterial de oxígeno de la gasometría, lo que es el FiO2 por 100, ahí obtienes el PAFI. ¿Cuánto de distrés tiene tu paciente? ¿Ya? Entonces, si tiene menor a 200, ya se considera distrés respiratorio en este caso. ¿Ya? Entonces, ya vimos esa parte y la parte nerviosa, ¿no? La parte del estado de conciencia. Entonces, por los mismos motivos, por las encefalopatías hepática y renal y por el aporte de oxígeno inadecuado, también va a haber alteración de la conciencia, hasta el punto de quedar intubado el paciente. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología es la misma, o sea, la falta de irrigación y el aporte de oxígeno para todos, ¿no? Va a producir una alteración, etc. ¿Ya? Ahora, en este paciente de 21 años, no le solicitaron lo que es gasometría, porque con eso ya puedes trabajar de inicio, porque el lactato te da el grado de deshidratación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro puedes ver en este paciente? Puedes suponer en este paciente que está alterado. ¿Quién sabe? Este paciente está séptico, entonces, ¿qué alteraciones gasométricas puede tener? A ver, supongan. Aumento de dióxido de carbono. Bien. ¿Qué más? El pH. La creatinina no te da que la gasometría sí el pH. pH Hay una disminuido. acidosis metabólica. Sí. Generalmente los cuadros sépticos te dan acidosis metabólica, ya más después, al inicio, ¿no? Ya después te producen otro tipo de Disminución del bicarbonato. Bien, disminución del bicarbonato. Con una alteración o una insuficiencia hepática. Sí. Potasio elevado, bien. Bien. Con una gasometría que sale a los 5 minutos ya podemos actuar. Y eso antes, con los signos vitales, con tan solo saber el CIRS, ya podemos actuar en el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso en pacientes sépticos es importante la hidratación intensiva en las primeras horas. Y si se sospecha de que es de causa infecciosa, ya el antibiótico en la primera hora es esencial. ¿Ya? Entonces los laboratorios son complementarios. ¿Qué más? Entonces en el hemograma de este paciente tenemos una leucocitosis de 14.000. Tenemos una hemoglobina, creo que está en los parámetros normales, pero podríamos esperar hasta una elevación del hematocrito en la hemoglobina, ¿no? Como dijimos que hay una vasodilatación, aumenta la permeabilidad, secuestro de líquido, hemoconcentración, entonces tendría que estar elevada en las primeras horas. ¿No? Y ya después
dependiendo de quién lo está atendiendo. Si es que hay una hidratación muy intensiva, entonces lo que se puede hacer es producir una dilución hemática. ¿No? Una dilución hemática, lo han diluido al líquido intravascular con los líquidos que le han administrado. ¿No? Entonces tampoco hay que sobrehidratar a los pacientes. Entonces la forma más adecuada de vigilar eso es la diuresis. ¿Ya? La diuresis. La sobrehidratación puede causar también un edema agudo de pulmón, ¿no? Así es. Si tu paciente está con insuficiencia renal, hay una lesión renal, no excreta de forma adecuada, ya lo sobrehidratas, aumentas lo que es el sobrecarga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es, no? Debe de funcionar una cosa y ya prácticamente es una cadena, ¿no? Una cadena. ¿Ya? Entonces, en este paciente no había la glicemia en la parte de la química sanguínea, ¿no? La glicemia estaba normal, ¿ya? No estaba elevada, pero generalmente se tiende a elevar para después disminuir, ¿no ven? Recordemos que por el catabolismo, ¿no ven? Por el catabolismo, ¿saben qué es el catabolismo, no? Sí. Es la degradación de los carbohidratos, los aminoácidos, perdón, la glucogenólisis, la glicólisis, etc. ¿No? Para obtener glucosa, ¿no? Ese es el objetivo de todos esos, del catabolismo. Entonces, al inicio de la sepsis, hay un aumento de la glicemia a tal punto que la insulina tiene que aumentar su secreción, que el páncreas tiene que aumentar la secreción de la insulina. ¿No? Y lo que hace la insulina es meter la glucosa hacia las células. A lo que me voy es que al inicio hay una hiperglicemia y después, cuando va avanzando lo que es la enfermedad, hay una hipoglicemia. Entonces, lo importante ahí es mantener las glicemias. Siempre el paciente crítico con sepsis tiene que tomar la glicemia en horario. Entonces, mantener una glicemia por encima de lo normal, que sería mayor a 100, y por debajo de 150. Tratar de tener una normoglicemia. ¿Ya? Normoglicemia. Ahora, si tanto hablamos de reanimación en el paciente crítico, reanimarlo, hay algunos pacientes que la enfermedad está un poquito más avanzada. Entonces, por más líquido que tú lo metas, no va a aumentar esa presión. ¿Entiendes? No va a aumentar esa presión y va a requerir vasoactivos, como dijo su compañero, shock séptico. A eso se considera shock séptico. La infección más una alteración vascular, que no hay por más que aportes, por más que le pongas cristaloides, no responde a eso. ¿No? La noradrenalina, la dopamina se puede utilizar en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Generalmente no hay respuesta cuando hay una disfunción orgánica múltiple. Eso, en cuanto a los laboratorios, ahora vamos a pasar a... Mira, acuérdense que les dije que el paciente tenía 6 días de evolución, exacto tiempo. Recordemos que en 2 días el apéndice ya se perfora. Imagínense, tenía 6 días este paciente, ¿no? Entonces, una vez que ingresaron al quirófano, lo que hicieron es una incisión supra e infraumbilical. ¿No? ¿Qué tipo de incisión fue eso? Uno, me van a mencionar uno, claro. Solo uno. ¿Ninguno? La del coche. La del coche, ¿no? El coche. ¿Usted? ¿Qué tipo de incisión conoce? Bien, por encima del ombligo, supra, ¿no? Supraumbilical. ¿Qué más? ¿Usted? Infraumbilical. Bien. ¿Usted? La coche. McBurney. ¿Cuál? ¿Incisa? No. La pena. Fanestil. Bien. ¿Qué más? Transversa, oblicua. Transversa. Oblicua.
La oblicua, la McBurden, ¿no? De la apendicitis, pero pueden ver oblicua en cualquier otro lado. Pero ya del apéndice es más específico, no fosa derecha. Ya, entonces está bien, mediana, supraumbilical, es el ombligo, ¿no? Supraumbilical, infraumbilical, lo que son las paramedianas, que están al lado del mediano, ¿no? Paramedianas. Actualmente ya no se utilizan mucho las paramedianas. ¿Por qué? Porque que no es anatómico, que seccionas los músculos. Por eso ya no se utilizan actualmente. ¿Ya? Luego está la oblicua, ¿no? La McBurden. Y luego está la Rockefeller. Estas Rockefeller también son pocos quienes los utilizan. ¿Ya? Es porque también no es anatómico. Y de ahí tienes que seccionar lo que es el músculo recto. ¿Ya? Entonces hay pocos. Por ejemplo, yo tengo un jefe que lo utiliza y es pequeño. Y generalmente lo utilizan cuando la enfermedad recién es de 24 horas aproximadamente. Pero si es de más horas, algunos prefieren hacer la mediana, porque tienen mayor exposición del campo. ¿Ya? Entonces, ya aquí tenemos. Luego está el punto de lanza, ¿no? El punto de lanza, ahí puedes hacer una incisión igual. ¿Ya? Ya después del Fanestil, ¿no? Pueden hacer oblicua también y Rockefeller del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, la apendicitis del lado izquierdo, la causa es aparentemente una diverticulitis, se le llama así. ¿Ya? La apendicitis del lado derecho, la diverticulitis algunas veces lo llaman, no se olviden. ¿Ya? La clínica es muy parecida, pero no hay cronología. Recordemos, ya les dije, no sobre la cronología de Murphy, hay un dolor periumbilical en la apendicitis. Periumbilical, sordo, visceral, que después migra a fosa ilíaca derecha. Es una migración al cabo de ¿cuántas horas? 4 a 6 horas. O sea que al inicio le dolió aquí y después le dolió en fosa ilíaca derecha. Y cuando la enfermedad ya está más avanzada, después de 2 días, el paciente te dice el dolor está generalizado. Peritonitis. Una peritonitis. ¿No ves? Entonces, las peritonitis también son de varias causas: primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las causas primarias? Son las peritonitis espontáneas. En aquellos pacientes que están inmunosuprimidos con VIH, pacientes con tuberculosis pulmonar, en ese tipo de pacientes puede que espontáneamente le vaya por el aumento de patógenos a ese nivel, ¿no? De microorganismos a ese nivel, se vaya infectando la cavidad abdominal. Esa es la causa primaria. La secundaria es la apendicitis, es una causa secundaria ¿no ves? A la vesícula, al divertículo, al apéndice, o al ovario, o yo que sé, una periperitonitis. Ya esas son las causas secundarias. Ahora, las terciarias es cuando el paciente ya ha tenido una intervención quirúrgica, por ejemplo, del apéndice, ¿no? Hacen una ligadura de la base y lo que producen es una fuga. Es que hay una fuga y se llena todo de líquido, infecta todo el abdomen, ya se considera una peritonitis terciaria. ¿Ya? Entonces es importante ver eso. Ya, continuamos con el apéndice. El dolor está localizado, ¿no? En este caso del paciente se ha perforado el apéndice y ha infectado todo el abdomen. Por eso es que se observó cuando ingresaron a cavidad 500 ml de líquido purulento. Ya, algo de 500 ml de líquido purulento. Pero también pues tiene 6 días de evolución, ¿no? Entonces, la evolución va a ser muy diferente en todo tipo de pacientes. Hay que individualizar todo. Es decir, que este paciente me llegó con una peritonitis generalizada, pero hay pacientes que a ese nivel solo se va a formar un plastrón apendicular. Un plastrón es como una masa, por decir, este es mi apéndice, ¿no ves? Entonces yo para poder, el abdomen, como es una caja de Pandora, lo que hace es, hay una cubierta en el abdomen, que es el epiplom mayor, ¿no ves? Entonces lo que trata de hacer el epiplom es contener la infección y que no se vaya a otro, o se disemine a otro lado. Entonces lo que hace es hacer como una masa, ¿entienden? Para que no se vaya la infección. Ya si es que esa barrera, si ya cruza esa barrera, ya se disemina por todo lado.
Ahora, otra cosa, que en los pacientes niños, la infección avanza muy rápido. ¿Por qué? Porque su epíplomo no está bien desarrollado y no llega como para cubrir a ese nivel. Entonces, es por eso que los pacientes niños, los niños, ¿no?, pueden evolucionar más rápido la enfermedad. Esa es la causa. En 2 días ya están perforando, en un día ya están. ¿Entienden? Entonces, ese es el por qué en ellos avanza mucho más rápido la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ya como les dije, hay que individualizar a cada uno de los pacientes. Entonces, en uno ya se finalizó la infección. En el otro pueden formar un plastrón y en el otro un absceso dentro del plastrón. Se puede acceder a ese nivel. Entonces, es muy sabio el abdomen y aparte que es una caja de Pandora, ¿no? Entonces ya lo revisamos al paciente, viene, ya sabemos cronología, tuvo cronología. La mayoría de los pacientes tienen cronología, pero no todos. Tampoco hay que excluirlos. Ya la mayoría sí. Estos son los signos de la cronología muy típica de la apendicitis, que es la cronología de Murphy. Ahí se llama, cronología de Murphy. Signo de Murphy es otro, este es de la vesícula, ¿no? Esta es cronología de Murphy. ¿Ya? En esa cronología lo que va a suceder es que el paciente va a tener dolor, náuseas, vómitos, quizás fiebre y lo más importante, anorexia. Uno de los signos principales es la anorexia. El paciente con apendicitis aguda no va a querer comer. Porque cuando hay un proceso inflamatorio, pues lo que produce es una éstasis gastrointestinal. Es decir, las interleucinas que vimos hace un momento, que no dejan que haya peristalsis adecuada. Entonces se retiene todo el líquido, el quimo, todo se detiene en la parte gastrointestinal. ¿Ya? Entonces el paciente cada vez que quiera ingerir algo va a tener náuseas, vómitos. Entonces no hay una buena peristalsis. Ese es el porqué, por el mismo proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ya? Entonces, el reponer también los líquidos va a depender de las pérdidas, si es gastrointestinal o es diarrea. Si son vómitos, ¿no? O si es diarrea. ¿Ya?